Mientras se va enlazando con la página de Facebook del colegio, entonces ¿Ya? inicio a la continuación de este tema tan importante de prisión preventiva parte 2. Ya se encuentra aquí presente el doctor Henry Coronado Salazar, quien continuará con este tema prisión preventiva. Antes de ello, vamos a tener una breve reseña sobre él. Bueno, como se puede apreciar en pantalla, el doctor Fran Almanza nos ha acompañado en la sesión anterior. Bueno, ahora sí, el doctor Henry Coronado Salazar cumple una labor de Punto Provincial Anticorrupción del Distrito Fiscal de Lima. También es especialista en Derecho Probatorio Penal por la Universidad Castilla de la Mancha en España. Es especialista en técnicas contra examen por California Western School of Law. También tiene el grado de doctorado en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es magíster en Ciencias Penales por la Universidad Mayor de San Marcos, Lima, Perú. El doctor Henry Coronado se encuentra aquí presente ya con nosotros. Doctor, muy buenas noches. Es un grato y es un placer poder compartir nuevamente este espacio con usted. Doctor, le doy el pase ahora para que pueda dar las pautas mientras yo voy compartiendo la lectura que nos acaba de enviar. Muchísimas gracias, Edwin. Muchísimas gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes esta noche para poder comentar sobre el tema de la prisión preventiva, una medida coercitiva de carácter personal que hoy en día se ha hecho como regla en casos emblemáticos en nuestro medio. Pero ello no quiere decir que siempre debe aplicarse como regla general. Es más, esta medida coercitiva de carácter personal debe aplicarse de manera excepcional. Esta tarde o esta noche vamos a comentar sobre todo de los presupuestos de la prisión preventiva. Ya en la primera parte de la ponencia, el doctor Fran Almanza ha explicado sobre los aspectos dogmáticos de la prisión preventiva. Mi idea esta noche es comentar sobre el presupuesto del peligro procesal. ¿Por qué? Porque a mi consideración existe prisión preventiva porque se da el tema del peligro procesal desde el punto de vista del Ministerio Público. Si no hubiera el tema del peligro procesal, desde mi punto de vista, no tendría la necesidad del fiscal de hacer el requerimiento de una medida coercitiva tan gravosa como es la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva, desde mi punto de vista, de cierto modo, lo que va a buscar es garantizar que esta persona permanezca en un lugar determinado para el éxito del proceso penal, ¿no? Entonces, esta tarde o esta noche lo que vamos a comentar es desde ambas partes. Vamos a comentar desde el punto de vista de la Fiscalía y vamos a comentar desde el punto de vista de la defensa, cómo nosotros, sobre todo como defensa, podríamos acreditar los arraigos de calidad. En ese sentido, la ponencia va a versar sobre dos partes. En una primera parte vamos a comentar de manera muy genérica. Primero, Edwin, por favor no lo compartas, ¿sabía eso? Vamos a exponer la primera parte, yo los voy a compartir. La primera parte vamos a hacer mención a los aspectos doctrinarios muy someros del tema de la prisión preventiva. Y en la segunda parte haremos la parte práctica, ¿no? Este caso que hemos visto por conveniente analizar esta noche, un caso real sobre un tema de una prisión preventiva sobre un efectivo policial que tenía el grado de superior de tránsito de Lima, pero que le hemos modificado los datos para que no se vea afectado, ¿no? Entonces vamos a analizar ese caso, tanto como Ministerio Público como Defensa, para que puedan los amigos discentes, de cierto modo, si lo consideran necesario, acoger ciertas ideas para sus audiencias de prisión preventiva. Entonces, señalado esto, vamos a dar inicio a nuestra participación. Por favor, ¿me puedes habilitar para poder compartir? Sí, ¿no? ¿Correcto? Doctor, Ya. las herramientas Entonces, suficientes. correcto. Muchas gracias. Entonces, estábamos mencionando lo siguiente, el tema de la prisión preventiva, sobre todo nuestro objetivo el día de hoy es conocer los presupuestos, ¿no? Ya el doctor les ha mencionado, el doctor Almanza, pero lo vamos a hacer recuerdo para que puedan tener como un mapa mental de ello y sobre todo, en la segunda parte, nuestro objetivo va a ser acreditar con éxito el tema del peligro procesal en una audiencia de prisión preventiva, ¿no? Entonces, el tema dogmático vamos a pasarlo para irnos directo al tema del corazón de este tema, ¿no? Entonces, para recuento de la primera parte,
como bien lo saben, los presupuestos de la prisión preventiva están establecidos, los presupuestos materiales sobre todo, en el artículo 268, y sobre todo se resumen tres, ¿no? Entonces, estos tres presupuestos serían los presupuestos normativos que establece la norma, es decir, el Código Procesal Penal. No estoy haciendo mención todavía a los presupuestos que ha establecido la sentencia casatoria de Moquegua y el último acuerdo plenario sobre el tema de la prisión preventiva, ¿no? Sino para dar recuento de que en los presupuestos, según el 268, siempre se va a hacer, en primer lugar, habría que precisar, para que exista el tema de la prisión preventiva, siempre tiene que formalizarse la investigación preparatoria. Esto quiere decir que no puede haber requerimiento de prisión preventiva sin la formalización de la investigación preparatoria. En el aspecto formal, entonces, el primer presupuesto es, para el requerimiento de la prisión preventiva, tiene que formalizarse la investigación preparatoria por parte del señor representante del Ministerio Público, es decir, por parte del fiscal. Segundo, el requerimiento en el aspecto formal tendrá que ser presentado conforme a los parámetros que establece ya el requerimiento de prisión preventiva. Esto es, tiene que estar individualizado, tiene que establecer el tema fáctico, tiene que establecer los elementos de convicción, tiene que establecerse, por ejemplo, incluso puede establecerse en el sistema de tercios qué pena le correspondería a esta persona en un momento dado, entre otros, ¿no? En el aspecto formal. Pero en el aspecto material, esto es lo establecido en el 268, el primer presupuesto es que debe existir fundados y graves elementos de convicción, ¿no? Este tema seguro que ya el doctor les ha explicado, solamente un recuento. Esto tiene que darse como resultado de los actos iniciales de investigación, es decir, de las diligencias preliminares o de la preparatoria. Segundo punto a aclarar aquí, en el tema de la prisión preventiva, es que la prisión preventiva no solamente se puede dar en la preparatoria, también se puede dar en la etapa intermedia, incluso antes de la etapa de juicio oral, ¿no? El segundo presupuesto aquí que tenemos que conocer es de que la pena debe ser superior a los 4 años. Y el tercero, el tema del peligro procesal, que está dividido en dos, ¿no? Peligro de fuga o peligro de obstaculización. Entonces, los requisitos adicionales que establece ya no el 268, sino la sentencia casatoria 626-2003 en Moquegua, como precedente vinculante, es la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida, ¿no? Y últimamente el que ha establecido también un precedente vinculante, el acuerdo plenario 1-2019, sobre el tema de las sospechas, el nivel de sospecha que se requiere para la prisión preventiva y sospecha grave, el tema del peligro procesal, sigue, sobre el tema de peligro de fuga o obstaculización, también se ha hecho mención, el tema del plazo y las audiencias, ¿no? Esto lo vamos a comentar más adelante. Entonces, lo que nosotros tenemos que conocer un poco de manera general es, para cuando hablamos del tema de la prisión preventiva, es este cuadrito, ¿no? De cierto modo, en este cuadro estamos viendo los presupuestos de la prisión preventiva. Por ejemplo, el primero que acabo de mencionar, graves y fundados elementos de convicción, está aquí. En la audiencia de prisión preventiva siempre se debate el primer presupuesto. Y aquí habría que comentar algo, ¿no? Cuando se va a debatir el primer presupuesto de los graves y fundados elementos de convicción, quiere decir que en este primer presupuesto, si bien no se debate el tema de la tipicidad, es decir, si este hecho es típico o tiene contenido penal o no, porque el tema de la tipicidad no se puede debatir en esta audiencia, en el primer presupuesto, pero considero que sí es necesario por lo menos que el fiscal debe tener en cuenta de que ese hecho debe tener contenido penal, porque no podríamos pasar a una audiencia de prisión preventiva a debatir sobre esta medida coercitiva de carácter muy gravosa si este hecho no tiene contenido penal, ¿no? Lo que habría que indicar aquí entonces como primer presupuesto es que sí debería ser un hecho típico, ¿correcto? O sea, que debe ser un hecho que tiene contenido penal, que debe ser, que tenga probabilidad de que esta persona lo vamos a sancionar en un momento dado, ¿no? Entonces, si bien en el primer presupuesto no se debate el tema de tipicidad, desde mi punto de vista sí debe estar encuadrado un hecho, ese hecho como un delito. Muy bien, entonces, estos elementos, los graves fundados elementos de convicción, van a ser los obtenidos en el primer momento de la investigación, es decir, durante la diligencia preliminar o la preparatoria. Lo más importante sobre esto, tal vez lo que podríamos comentar, adicional a lo mencionado ya por el maestro Fran Almanza, es que siempre tiene que haber vinculación. ¿Qué quiere decir? Estos medios de prueba que se han obtenido durante la diligencia preliminar o la preparatoria tienen que vincularlo ¿con quién? Con el imputado, con el procesado. También precisar aquí
de que lo recabado en estas diligencias preliminares, la preparatoria, no son prueba, ¿correcto? Son indicios, son evidencias que no tienen calidad de prueba, puesto que prueba será dada en la tercera etapa del proceso penal, en la etapa de juicio oral, cuando exista contradicción y mediación, u otros principios, pero lo recaudado en estas diligencias preliminares y la preparatoria entonces son evidencias que sirven para actos propios, como es el tema de la prisión preventiva, una medida cautelar, un allanamiento, entre otros. También precisar de que para estas graves fundados elementos de convicción, el Ministerio Público puede realizar pues actos de investigación sin autorización judicial y actos de investigación con autorización judicial, ¿no? Actos de investigación sin autorización judicial, por ejemplo, pues, las declaraciones testimoniales, las pericias, por ejemplo, las constataciones, entre otros. Actos de investigación con autorización judicial, como por ejemplo los allanamientos, las interceptaciones telefónicas, entre otros. Todo eso que haya recabado durante las diligencias preliminares pueden servir como elementos de convicción. Pero estos elementos de convicción, estas evidencias que ahora nosotros lo denominamos, tienen que vincularlo, tienen que estar vinculados con la participación de la persona que viene siendo procesada, ¿correcto? Entonces, para nosotros hablar en este primer presupuesto de la prisión preventiva de los graves fundados elementos de convicción, hay que tener en cuenta ello. Primero se debate entonces el primer presupuesto. Primero lo va a oralizar el fiscal, luego la defensa lo va a rebatir en este caso, ¿no? Si es que no pasara este primer filtro de los graves fundados elementos de convicción, entonces no habrá necesidad de debatir el tema del segundo presupuesto, que viene a ser el tema de la prognosis de la pena, en este caso que la pena sea superior a los 4 años. Solo cuando se satisfaga este primer presupuesto de los fundados y graves elementos de convicción, se pasa al segundo presupuesto. Esto es la prognosis, es decir, que la pena sea superior a los 4 años, ¿correcto? Entonces, cuando el fiscal va a hacer el requerimiento de prisión preventiva, tiene que hacer, desde mi punto de vista, una buena valoración inicial de que si ese hecho que tiene contenido penal tiene una pena superior a los 4 años o no, ¿correcto? En este tema de la pena superior, normalmente la defensa no debate, ¿no? Porque desde mi punto de vista la defensa va a una audiencia de prisión preventiva de forma estratégica. Puede ser, por ejemplo, respecto al primer presupuesto, no haga el tema de un debate muy exquisito, sino tal vez de manera muy genérica, pero que como estrategia procesal puede ser que él se centre en el tercer presupuesto, es decir, en el peligro procesal, porque desde mi punto de vista, el presupuesto más importante para una prisión preventiva es el tercero, no el primero. El primero pueden ser los indicios, sí, pues, pero puede ser los indicios, pero los indicios no van a ser para que exista prisión preventiva. Una cosa más habría que acotar aquí: para que haya prisión preventiva tiene que darse de manera copulativa los 3 presupuestos, es decir, graves fundados elementos, prognosis de la pena, peligro procesal y lo establecido en la casación, ¿no? Eso ya como aplicación que va a dar de cierto modo el juez, pero requisitos procesales netamente normativos tendría que darse los 3 de forma copulativa. Primero, graves fundados elementos de convicción; segundo, prognosis superior a los 4 años; y peligro procesal, porque si no hubiera o no se viera de ese modo, no habría el tema de prisión preventiva. Entonces estamos señalando que primero se debate el primero, fundados y graves elementos de convicción; segundo, se debate la prognosis de la pena, esto es el hecho que está llevando el fiscal para una audiencia de prisión preventiva tiene que tener una pena superior a los 4 años. Tercer presupuesto que se debate en la audiencia de prisión preventiva: primero, en este caso ya he mencionado, fiscal primero oraliza, luego la defensa lo rebate, es el tema del peligro procesal. Entonces, el tema del peligro procesal, desde mi punto de vista, es el más importante. Por estrategia, la defensa considero que debería centrarse en esto, más que en el primero y en el segundo. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, este es el corazón, esta es la columna vertebral, este es el cerebro por el cual se da el tema de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque puede haber un tema de peligro de fuga o peligro de obstaculización. Incluso puede darse cualquiera de los dos. O sea, no es necesario que uno de ellos nomás se dé. O sea, el fiscal puede invocar en sus requerimientos tanto el peligro de fuga como peligro de obstaculización. Entonces,
Aquí, la recomendación respecto al Ministerio Público, respecto al peligro procesal, cuando haga el requerimiento escrito de prisión preventiva y señale que existe peligro procesal, tiene que establecer datos objetivos respecto al peligro de fuga o peligro de obstaculización. No basta con señalar de manera subjetiva que se va a fugar o que va a obstaculizar en los actos de investigación o va a influir, por ejemplo, en testigos, en peritos, y que por ello es necesario una prisión preventiva contra una persona X, ¿correcto? Aquí la Fiscalía tiene que establecer, desde mi punto de vista, con datos objetivos, este presupuesto. Es decir, tiene que acreditar a nivel indiciario, por lo menos, el tema del peligro de fuga o peligro de obstaculización. Una forma de poder acreditar este tema del peligro procesal o peligro de obstaculización es a través de indicadores. Hoy en día nosotros con los indicadores podemos establecer a nivel indicio por qué se materializaría de cierto modo este peligro de fuga o peligro de obstaculización. Entonces, estos presupuestos que estamos mencionando son los que se debaten en la audiencia de prisión preventiva. La defensa, sobre todo, tiene que centrarse en el tema del peligro procesal desde mi punto de vista, ya sea peligro de fuga o peligro de obstaculización, y para ello lo primero que tendrá que hacer es revisar el requerimiento, en este caso de prisión preventiva, y ver pues cuál de los dos peligros está invocando la Fiscalía y cuáles son estos medios de prueba que está llevando, que puede ser, por ejemplo, medio de prueba documental sobre todo, ¿no? Pueden ser documentos, pueden ser testimoniales, pueden ser, por ejemplo, transcripciones de declaraciones de colaboradores eficaces, entre otros, ¿correcto? Entonces tiene que fijarse bien la defensa para poder hacer la defensa eficaz. Entonces, estos presupuestos normalmente nosotros tenemos que conocer cuando vamos a ir a una audiencia de prisión preventiva, ¿no? Como he mencionado, en los graves y fundados elementos de convicción, sobre todo tiene que haber el tema de la vinculación con el hecho. Si este medio de prueba que el fiscal está llevando en el primer presupuesto no lo vincula con mi patrocinado, entonces hay probabilidad de que no pase el primer filtro, ¿correcto? Vinculación con el imputado y alto grado de probabilidad, en este caso, que exista de que su patrocinado está vinculado con ese medio de prueba, ¿no? Sobre la comisión de un delito. Aquí también habría que precisar, ¿no? El debate de los elementos de convicción tiene como base la discusión de la imputación concreta, ¿no? En este caso, la imputación fáctica, como he mencionado, va a estar sobre todo en la formalización de la investigación preparatoria, ¿no? A ver, entonces, respecto a los presupuestos de la prisión preventiva, tiene que haber ya con esta sentencia casatoria 626-2013 en Moquegua se ha establecido que tiene que haber una sospecha grave, fuerte. Eso lo vamos a ver más adelante comentando un poco el último presente vinculante. Ahora, el otro tema, en el primer presupuesto tenemos que comentar sobre todo la existencia del delito, por eso yo mencionaba, si bien aquí no se debate el tema de la tipicidad en el primer presupuesto, pero sí es necesario hacer mención. Y el otro tema que también tenemos que tener en cuenta es el tema de la autoría y participación. Esto siempre y cuando, por ejemplo, sobre ese caso existan uno o más personas que vengan o están siendo involucrados en ese caso, ¿correcto? Esto lo vamos a pasar para centrarnos más en el otro, ¿no? Ya. Este es el tercero. Esto lo vamos a entregar a los licenciados para que lo revisen. Seguro ya el doctor Almanza les ha explicado muy bien esto. Entonces, aquí en el segundo presupuesto que habíamos mencionado, que la sanción a imponerse sea superior a los 4 años, lo más resaltante que podemos mencionar es que debe haber suficiencia probatoria, es decir, suficientes medios de prueba, ya sea personales, documentales, que nos lleve a deducir de que en este caso la pena imponerse en un momento dado, es decir, después del proceso, es decir, en la etapa de juicio oral, luego de un debate, la pena sería, por ejemplo, superior a los 4 años, ¿no? Hay que tener en cuenta de que para que haya prisión preventiva, el extremo mínimo de la pena debe ser de 4 años, ¿correcto?
Entonces, para mí, lo más importante, como mencionaba, es este tercer presupuesto. Este tercer presupuesto se divide en dos, ¿no? Pueden tener dos manifestaciones. El tema del peligro de fuga, como el tema de peligro de obstaculización. Ya esta sentencia 1091-2002, tienen que revisarlo sobre este tema del peligro procesal. Señala, entre otros, que el peligro procesal tiene que tener dato objetivo, ¿correcto? Entonces, aquí no basta que la Fiscalía invoque de manera subjetiva de que hay peligro de fuga o peligro de obstaculización. El peligro procesal, de cierto modo, es el elemento más importante de esta medida, es decir, de la prisión preventiva. Si ustedes quieren revisar un poco de jurisprudencia, pueden revisar esta jurisprudencia 626-2003 en Moquegua, el otro del Tribunal Constitucional, el expediente 1091-2002, también el otro, el 2268-2002. El peligro procesal no se presume, por eso mencionaba que en el tema del peligro procesal el fiscal tiene que acreditar con indicios objetivos. Por eso, desde mi punto de vista, en los requerimientos hoy en día ya no podemos presentar como Ministerio Público planchas de requerimiento de prisión preventiva, sino tenemos que presentar con indicadores. Y ahora, como lo vamos a ver en la parte práctica, les vamos a mostrar cómo podrían hacerlo, ¿no? Estamos tratando de armar un caso como un modelo que se podría utilizar y que ha dado resultados buenos hasta ahora, ¿no? Entonces, el tema del peligro procesal no se presume, debe realizarse la verificación de cada asunto, debe ser, de cierto modo, comprobable, es decir, con dato objetivo. Si nosotros como Ministerio Público vamos a simplemente llevar presunciones, ténganlo por seguro, esa prisión preventiva va a ser declarada infundada, ¿no? Para este tema de que el peligro procesal no debe ser subjetivo, sino debe fundarse en indicios objetivos, existen ciertas jurisprudencias internacionales, sobre todo en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este caso Chaparro Álvarez y Lapu Yáñez, que pueden revisar en este caso. También hay otra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pueden revisar, y también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, también, si bien en la audiencia de prisión preventiva no se va a invocar esta jurisprudencia, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Si la Fiscalía, por ejemplo, está simplemente llevando subjetividades, podemos nosotros, tal vez como defensa, señalar de que ese dato debería ser un dato objetivo, un indicio objetivo, en mérito a estas sentencias o estas jurisprudencias internacionales y nacionales que ya acabo de mencionar. A ver, un segundo. No sé dónde estoy. Correcto. Ya. Entonces, en tema por parte de la Fiscalía, por ejemplo, para acreditar estos indicios objetivos que mencionaba, sobre todo sobre el tercer presupuesto, que viene a ser el peligro procesal, tenemos que llevar datos objetivos, ¿no? El tema de los antecedentes del imputado, no vamos a simplemente mencionar el procesado X tiene antecedentes penales, sino cuál es el dato objetivo. Tendremos que llevar, pues, un documento que acredite eso, ¿correcto? Si nosotros invocamos algo, ya sea como defensa o como fiscalía, en este caso la prisión preventiva, no basta argumentar, sino lo que tenemos que hacer es argumentar y probar, es decir, argumentar y evidenciar que nuestro argumento tiene un sustento objetivo. Por eso, en el tema de la defensa, sobre todo, si vamos a ver un tema de arraigo, hay que acreditar con datos objetivos. ¿Correcto? En este caso, la intención del imputado de eludir la justicia. Por ejemplo, estamos en una intervención por un cohecho a un efectivo policial en una comisaría X y hemos hecho el operativo, y este policía, porque nos vio al momento de la intervención, por ejemplo, que estamos ingresando a la comisaría, de cierto modo trata de fugarse. Ese dato, por ejemplo, de que trató de fugarse de ese lugar, es un dato objetivo que podemos llevarlo. ¿Y cómo nosotros acreditamos como fiscalía? Primero, con el acta, ¿no? En el acta se puede hacer la constancia. Segundo, si nosotros grabamos con video ese hecho, evidenciamos ese presupuesto. O sea, la intención del imputado de eludir la justicia. Ahí está empezando, por ejemplo, un indicio de que esa persona en un momento dado quiso fugarse de la intervención, porque sabía, pues, de que el dinero estaba en el camarote o en su habitación, en su cajuela de
digamos, que tiene en la comisaría. Entonces trató de eludir, por ejemplo, ¿no? Trató de correrse. La defensa, de cierto modo, eso dirá, no es normal por el tema de miedo y todo lo demás, pero como fiscalía tendríamos que nosotros evidenciar esa intención, ¿no? Por eso menciono indicios objetivos. Entonces, como indicio objetivo podemos llegar el acta, el documento que mencione ese hecho, y el otro, si nosotros hemos hecho una grabación fílmica, podemos también llevar como evidencia eso, ¿no? Otras circunstancias del caso particular, ¿no? Que podría, de cierto modo, acreditar el peligro, en este caso, de fuga, ¿no? Ya en la parte práctica vamos a mencionar cómo nosotros podemos presentar cada presupuesto. El otro tema, el arraigo en el país del imputado. En este caso, si bien el arraigo está establecido por el domicilio que una persona puede tener en cualquier parte del país, esto no quiere decir que debe ser de su propiedad, sino quiere decir el lugar donde normalmente habita, donde normalmente tiene un asiento familiar, ¿correcto? Su trabajo, sus negocios. Entonces, esto también la Fiscalía tiene que acreditar, ¿correcto? No solamente señalar, por ejemplo, de que el señor X vive en un departamento alquilado, un señor X que vive en una habitación alquilada, ¿no? No basta eso, hay que acreditarlo. Y la defensa, como vuelvo a mencionar, lo vamos a indicar, el arraigo de calidad hay que saber presentarlo. El tema de la gravedad de la pena, en este caso seguro que la Fiscalía va a mencionar, luego del proceso, esta persona va a ser sancionada con una pena superior a los 4 años, por ejemplo, en un cohecho, con una pena no menor de 6 años, entre otros, ¿correcto? El comportamiento del imputado durante el procedimiento, esto es, por ejemplo, lo que yo mencionaba, de que al momento de intervención el procesado quiso fugarse. Ese dato objetivo la Fiscalía lo tiene que establecer como un indicador. O, por ejemplo, el comportamiento en otro procedimiento anterior. Puede ser que esta persona haya tenido varios procesos y en esos procesos también haya tenido una conducta similar, ¿no? El otro tema, la pertenencia del imputado a una organización criminal. En este caso, si ese presupuesto o este punto la Fiscalía va a invocar, tiene que probarlo con dato objetivo, ¿correcto? ¿Cuál es la vinculación que tiene esta persona con la organización? No basta indicar que pertenecería a una organización criminal. Tiene que haber un indicio, por lo menos, que indique ello. Por ejemplo, la Fiscalía hoy en día se trabaja mucho con el tema de colaborador eficaz, con testigos protegidos. Ese dato tendrá que llevarlo, ¿no? Esa acta que ha trasladado de la colaboración eficaz, por ejemplo, podría servir para decir que tiene una vinculación, ¿no? Siempre y cuando el colaborador haya indicado, por ejemplo, que esa persona forma o es parte de la organización criminal y cuál sería el rol o el aporte, ¿no? Si bien este estadio todavía no está armado la estructura organizacional de la organización delincuencial, pero podríamos llevar como un indicador. Muy bien. El otro tema del peligro de fuga es, por ejemplo, en este caso la Fiscalía lo que va a mencionar es sobre el tema del arraigo en el país del imputado, ¿no? Lo que le estaba mencionando, la gravedad de la pena, magnitud del daño causado. El tema de la actitud voluntaria del imputado a repararlo. Si bien este tema de la reparación civil, no, desde mi punto de vista, no debería discutirse en el tema de una prisión preventiva, pero normativamente sí se ha establecido, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Si una persona, por ejemplo, el abogado defensor quiere acreditar este presupuesto, podría presentar, por ejemplo, un pago de una caución, pues, ¿no? Algo a eso creo que desde mi punto de vista hace referencia a este punto en concreto, ¿no? La magnitud del daño causado, de cierto modo, va a ser reparado. Por ejemplo, se podría presentar un monto determinado como voluntad de que va a resarcir en un momento dado el daño que se habría causado. También precisar, ¿no?, de que no todo delito va a tener una sentencia penal, o sea, una sanción penal y una reparación civil. Puede haber, por ejemplo, ciertos delitos que no tengan sanción penal, pero que van a tener reparación civil. Incluso en la etapa intermedia se puede aplicar el sobreseimiento con reparación civil. Y también en la etapa de juicio oral se puede aplicar una absolución de la acción penal con reparación civil. Entonces, como estrategia de la defensa podrían también utilizar esto, ¿no? De que muy bien, el fiscal está haciendo un requerimiento de prisión preventiva y como uno de los requisitos es esto de la actitud voluntaria de reparar el daño, se podría hacer un depósito, ¿no? Y acreditar en ese momento de la audiencia de que hay voluntad de reparar el daño en un momento dado. El otro presupuesto en el tema de la prisión preventiva viene a ser el peligro de obstaculización. También este presupuesto tiene que ser
de cierto modo, probado por el Ministerio Público con dato objetivo. No basta señalar, por ejemplo, que el testigo va a obstruir los actos de investigación, el testigo va a influir en el testigo, o el imputado va a influir en el testigo, o el imputado va a influir en los peritos u otras personas que van a concurrir al despacho a declarar o dar información, ¿no? De cierto modo, lo que tiene que probar Fiscalía es, con indicios objetivos, ese presupuesto. El peligro de obstaculización, de cierto modo, puede ser, ¿no? Uno de ellos, podría sacar de una base de datos de la Fiscalía, en vista que la Fiscalía tiene una base de datos de procesos de todas las personas, podría sacar, por ejemplo, si en algún proceso esta persona trató de influenciar en alguien para que declare, por ejemplo, en un sentido X, ¿no? Entonces aquí, cuando se va a hablar del peligro de obstaculización, la Fiscalía, de cierto modo, tiene que probar con dato objetivo este presupuesto. Siempre en la audiencia de prisión preventiva, seguro que vamos a escuchar y hemos escuchado que Fiscalía va a decir, va a destruir, va a modificar o va a ocultar o va a suprimir o va a falsificar elementos de prueba, ¿no? Siempre, pero ¿cómo esto va a ocurrir? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona va a realizar este acto? Esto es lo que tendría que acreditar Fiscalía en la audiencia de prisión preventiva cuando debate el tema de peligro de obstaculización. Y cómo, por ejemplo, va influir en sus coimputados. Por ejemplo, si es un efectivo policial que trabaja en una comisaría y ahí están los testigos y este señor es el capitán, el comandante y los demás son subalternos, claro está, con un dato objetivo de que la jerarquía aquí, por la jerarquía que tiene la persona que viene siendo procesada, por ejemplo, sí podría influir para que estas personas, sus subalternos, declaren de un modo distinto a lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, dato objetivo, ¿no? Entonces, ¿cuál podríamos llevar como indicio, por ejemplo, de tal vez un documento, un manual del ámbito policial que acredite que aquí hay jerarquías, de que el superior manda sobre el inferior, ¿correcto? Y también, por ejemplo, si es el jefe del área de tránsito y que él es el que maneja toda la información, va a tener contacto directo con la información y con ese contacto directo de la información puede hacer que destruya la información o, por ejemplo, puede ser que lo oculte o puede ser que de cierto modo dé otra información que no corresponde. Entonces, hay que acreditarlo con dato objetivo. Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a acreditar? Habrá algún documento de gestión administrativa interna de la policía, en este caso en concreto, que acredite que la persona encargada es él, es la persona que tiene, de cierto modo, el acceso a la información. Entonces, hay que acreditar con dato objetivo. Muy bien. El peligro de obstaculización es ese tema. Tenemos que acreditar como Fiscalía, de cierto modo, con medios de prueba. Medios de prueba personal, medios de prueba documental, medios de prueba pericial, ¿no? ¿Correcto? De cierto modo, cuando vamos a estar en un tema de prisión preventiva, por ejemplo, en el tema de cohechos, no vamos a decir, pues, de que esta persona, por ejemplo, va a influir cuando todavía no tenemos ese dato objetivo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una pericia, el resultado de la pericia nos dice que es su voz de esta persona, con el interlocutor, esa pericia será un medio de prueba documental que va a acreditar, por ejemplo, este tema, ¿no? Podríamos ver. El otro tema es el tema de la proporcionalidad medida. Esto ya tiene que ver sobre todo con la aplicación. Esto, de cierto modo, lo va a realizar el juez en un momento dado, pero el fiscal lo tiene que invocar y sustentar. Esto tiene que ver con el tema de idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha, ¿correcto? Esto yo no lo voy a explicar hoy porque ya supongo que esto ya les he explicado, solamente para un tema recuento. El otro tema importante que habría que precisar es el tema de la prisión preventiva, los plazos varían, ¿no? Por ejemplo, en un proceso simple va a ser 9 meses, que puede prolongarse por otros 9 meses, un plazo máximo de 18. En procesos complejos va a haber 18 meses, por ejemplo, estamos hablando de corrupción de funcionarios, ¿no? 18 meses que podría ampliarse por otros 18. En criminalidad organizada, por ejemplo, 36 meses, estamos hablando prácticamente 3 años, más 12 meses, estamos hablando casi 4 años, y el plazo máximo es de 48 meses. Es decir, imagínense ustedes en cuántos meses va a llevarse a cabo el proceso de juicio oral en este caso, ¿no? Por lo menos en unos 5 a 6 años, ¿no? Entonces, lo más importante entonces viene esto, ¿no? Destreza de litigación para la audiencia de prisión preventiva y sobre todo desde mi punto de vista viene a ser el tema del peligro procesal, como he mencionado. Vuelvo a repetir, para mí lo más importante desde mi punto de vista es el peligro procesal, es por este presupuesto que la Fiscalía, desde mi punto de vista, requiere prisión preventiva para una persona determinada. Sobre todo para el éxito del proceso,
y para garantizar que esta persona en un momento dado cumpla la sanción impuesta, ¿no? Entonces, señalado esto, vamos a ver el tema de los presupuestos, y lo primero que habría que mencionar es, desde mi punto de vista, los arraigos, ¿correcto? Hemos mencionado que el tema del peligro procesal se clasifica en dos, pueden ser dos: peligro de fuga o peligro de obstaculización. La Fiscalía puede invocar una, la otra o ambas, ¿correcto? Así que si nosotros somos abogados defensores, cuando vamos a revisar, porque hoy en día con el nuevo Código Procesal Penal, que no es acusatorio en nada, sino que es de tendencia acusatoria, puesto que todo se hace primero por escrito y luego se oraliza lo que está escrito, tenemos que ya revisar por dónde va la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía no nos puede sorprender en la audiencia de prisión preventiva, ¿correcto? Porque ya lleva el tema de la fundamentación de forma escrita, y nosotros lo que tenemos que prepararnos para ese nivel. Como Fiscalía tenemos que hacerlo bien, pues, ¿no? Tenemos que nosotros precisar bien en qué consiste el peligro procesal de fuga o peligro de obstaculización, cuáles son esos indicadores para acreditar ello. Entonces, señalado esto, lo primero que tenemos que debatir es el tema del arraigo, ¿correcto? En el tema de la Fiscalía, normalmente lo que se debate es el tema del arraigo familiar, ¿no? Entonces, para discutir este tema, ya para pasar a la segunda parte, que viene a ser la parte práctica, lo primero que hay que señalar para la defensa es lo siguiente. La defensa, desde mi punto de vista, siempre tiene que hacer o tiene que demostrar un arraigo de calidad. Si la defensa no demuestra en la audiencia un arraigo de calidad, de cierto modo va a perder. Y aquí viene el primer error, desde mi punto de vista, por parte de la defensa. Cuando... A ver. Aquí. En el arraigo laboral, en el arraigo familiar, normalmente la defensa piensa del siguiente modo. La defensa piensa, por ejemplo, cuando la Fiscalía dice que no tiene arraigo familiar porque, por ejemplo, trabaja como efectivo policial y vive en la casa de la suegra, con su esposa y con sus hijos, ¿no? Supuestamente, pongamos el hecho así, más o menos así es el hecho. Entonces, sobre el arraigo familiar, la Fiscalía dice no tiene arraigo familiar porque este señor no sabemos si aún tiene el vínculo matrimonial vigente con la esposa, no sabemos si vive con sus hijos, en vista de que no hay medio de prueba que acredite, ¿no? Eso es normalmente la Fiscalía de ese modo lo invoca. Entonces, la defensa piensa que el arraigo familiar, el arraigo, sobre todo el familiar, va a demostrar con lo siguiente, ¿no? Primero, el arraigo domiciliario y el arraigo familiar tratan de unirlo con lo siguiente. Primero hacen que el arraigo familiar van a demostrar con la partida de matrimonio, ¿correcto? La clásica. Todos los abogados, casi el 90% de los que a lo menos conozco, presenta la partida de matrimonio. Y aquí viene el primer punto que hay que comentar. En la audiencia de prisión preventiva no se debate el hecho del pasado. En la audiencia de prisión preventiva se debate lo que va a ocurrir en un futuro. Y en concreto, cuando hablamos de arraigo domiciliario del familiar, lo que se busca es si lo vamos a encontrar en un momento dado a esta persona en ese lugar o no. Entonces, si esa es la lógica, la defensa presenta la partida de matrimonio, ¿correcto? La partida de matrimonio de una persona X con un señor X, ¿correcto? Pero Fiscalía lo que va a decir lo siguiente. A ver, señor magistrado, la partida de matrimonio esta partida de matrimonio por sí solo no demuestra nada. ¿Por qué? Porque es un documento que acredita que el señor se habría casado o tendría un vínculo matrimonial con una persona X hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años. Pero no sabemos a la fecha actual si ese vínculo matrimonial, esa unión de hecho, lo que sea, aún sigue vigente. ¿Correcto? Puede ser que haya separación de cuerpos, puede ser que esta persona viva en otro domicilio, puede ser que sus hijos ya no vivan con él, entonces no va a haber arraigo familiar, ¿correcto? Entonces, la defensa comete el error ahí y la Fiscalía, pues, por ahí ataca, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros acreditamos el tema del peligro del arraigo domiciliario aquí? O arraigo familiar. Primero tenemos que acreditar con prueba documental, como me menciona. Aquí a esta audiencia tenemos que ir como a juicio. Si no llevamos el medio de prueba que demuestre, ténganlo por seguro, van a perder. Entonces, aquí, arraigo familiar, presentas tu partida de matrimonio y a la vez tienes que presentar algo más. Tienes que presentar para acreditar tu arraigo familiar una declaración jurada de esa persona que ha contraído matrimonio con este señor con firma legalizada, que diga que a la
sospecha, sigue vigente el matrimonio, vínculo matrimonial, y viven en una casa X, ¿correcto? En un departamento, en la casa de la suegra, lo que sea. Eso acredita qué cosa, que tienen arraigo familiar, que tengo una familia, y que en esta declaración habría que precisar que tengo mis hijos menores, mayores, lo que sea. Por eso menciono de que cuando hablamos de arraigo tiene que ser de calidad. Y aquí viene pues es como la contraprueba. ¿Qué quiere decir? La defensa tiene que buscar esa información. La fiscalía va a invocarlo y la defensa tiene que buscar y presentarlo. Entonces, arraigo familiar, sobre ese tema, la gran mayoría de abogados solo presentan qué cosa, la partida de matrimonio. La partida de matrimonio no acredita nada. La partida de los hijos tampoco acredita el arraigo familiar. ¿Por qué? Porque yo no sé, pues, si ese señor vive con esos niños. Puede ser que una persona esté separada, pero vive con otra familia o vive en otro lugar, ¿correcto? Y no tiene, de cierto modo, ese vínculo familiar que exige. Entonces, tenemos que acreditar con arraigo de calidad. Entonces, primer punto que ya estamos aclarando, cuando nosotros debatimos el arraigo familiar, puede ser, por ejemplo, unión de hecho, una declaración jurada, también aunado al tema del documento que acredite la unión de hecho, o al matrimonio civil que haya tenido esa persona o tenga hace 5 o 10 años, una declaración jurada con firmas legalizadas y debe presentarse para poder ser debatido en audiencia. Esto lo estoy poniendo desde mi punto de vista para ambos lados, no solamente estoy hablando para la fiscalía o para la defensa. A mí me gusta ponerme siempre en los dos supuestos. Fiscalía tiene que invocar y acreditar, defensa del mismo modo, invocar y acreditar. Segundo, sobre el tema del arraigo domiciliario. Arraigo domiciliario. La gran mayoría de personas comete en este caso el error de presentar para arraigo domiciliario, ¿qué cosa? Presentan normalmente pues un contrato, presentan normalmente las partidas registrales, donde señale que la persona X vive en tal lugar. Si estamos poniendo en el supuesto que estamos mencionando de que el efectivo policial vive en la casa de la suegra, con su esposa y sus hijos, la defensa ¿qué presenta? Presenta la partida registral, la ficha registral de ese inmueble, ¿correcto? Pero no estamos debatiendo si esa persona es propietaria o la suegra es propietaria o ese inmueble está inscrito en registros públicos o no. Eso no es el fin de la audiencia de prisión preventiva. Entonces ahí viene el segundo punto que comete el error desde mi punto de vista de la defensa. Entonces, aquí no vamos a presentar solamente la ficha registral o la partida registral. Los amigos civilistas, si me estoy equivocando, no sé, concretamente la denominación, corríjame, pero por lo menos la partida registral podemos decir, ¿no? Entonces, si estamos poniendo el ejemplo de que esta persona vive en la casa de la suegra y presentamos como abogados defensores esa partida, entonces no cumple el arraigo domiciliario de calidad. ¿Qué quiere decir? El fiscalía lo que te va a decir de cierto modo es lo siguiente: no estamos debatiendo si esa propiedad corresponde o no a X persona. Segundo, por sí solo ese documento no lo vincula a esta persona como arraigo domiciliario de calidad. ¿Por qué? Primero está a nombre de la suegra, y la suegra ni siquiera ha presentado una declaración jurada diciendo es mi propiedad, ¿correcto? Entonces, aquí en el segundo punto lo que tenemos que hacer es, aunado a ese documento, ficha registral, partida registral, como quieran llamarlo los amigos de civil, porque yo no, la verdad no conozco bien ese tema del tema civil, netamente de la inscripción, pero sí es ficha registral, ¿no? Partida registral. Tenemos que presentar la partida registral más una declaración jurada del propietario que diga, por ejemplo, en este caso de la suegra, que diga que es su voluntad de que permanezca en este inmueble, por ejemplo, durante el proceso que está llevándose a cabo. Quiere decir, durante el proceso que se va a ventilar, y que esta persona no tiene la obligación de salir de ese lugar porque está siendo procesado, investigado por un delito X, ¿correcto? Entonces, llevamos el A más el B. Entonces, ¿hacemos qué? Hacemos que este arraigo domiciliario sea de calidad. Segundo, también podemos llevar este contrato, digamos, si estoy viviendo en un departamento, el contrato vigente y aunado a una declaración jurada del arrendador que me indique pues que es su voluntad que yo siga viviendo en ese lugar. Entonces, eso tenemos que acreditar, pero la gran mayoría no lleva eso, lleva solamente el documento, la ficha registral, la partida registral, y con eso piensa que el arraigo domiciliario está acreditado. En el tema del arraigo laboral, por otro lado también, la fiscalía siempre va a decir su único trabajo es hacer esto, ¿no? Entonces, pero no basta eso, tiene que probarlo, tiene que llevar a nivel indiciario, por lo
Por eso digo, aquí hay que trabajar con indicadores. Fiscalía con indicadores, defensa con arraigo de calidad. Entonces, en el arraigo laboral que estamos mencionando, en el caso de un efectivo policial, por ejemplo, el efectivo policial de tránsito, que su única actividad es ser efectivo policial, y si deja de ser efectivo policial, ¿en qué va a laborar? ¿En qué va a laborar? No tiene ya prácticamente arraigo laboral. Pero si nosotros, como defensa, queremos acreditar el tema del arraigo laboral, tendríamos que llevar, como menciono, un documento que acredite que esta persona va a ejercer una actividad determinada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, desde mi punto de vista, un documento idóneo que podríamos presentar? Es, por ejemplo, un contrato, pues, no sé, un contrato para ser mesero en la cevichería X, para ser ayudante en la carpintería Y, o para ejercer, por ejemplo, la gran mayoría de policías son abogados, ¿no? Abogado y policía. Puede ser, por ejemplo, un contrato con un estudio jurídico que acredite que va a laborar ahí. Entonces, de este modo estamos acreditando un arraigo laboral de calidad. O sea, la idea de la prisión preventiva, desde mi punto de vista, es por qué se da la prisión preventiva. El razonamiento del juez, desde mi punto de vista, es porque a esta persona no lo vamos a encontrar en un lugar determinado, porque va a fugarse o va a obstruir la acción de justicia o los actos de investigación. Pero si nosotros lo vamos a encontrar en un lugar determinado, podemos hacer qué cosa. Le damos una medida restrictiva menos gravosa, como por ejemplo el arresto domiciliario, impedimento de salida del país, entre otros. Entonces, aquí, desde mi punto de vista, en el tema de la prisión preventiva es fiscalía con indicadores, defensa con arraigo de calidad. El otro error que comete por parte de la defensa es, por ejemplo, en el tema del arraigo familiar sobre todo, digamos, tiene la persona dos hijos que están en la universidad y tiene además un hijo extramatrimonial este señor. Entonces, lo que hacen es, presentan, por ejemplo, las boletas de descuento, ¿correcto? Digamos, de los hijos de la universidad. Pero los hijos ya están, son mayores de edad, tienen más de 18 años, ya estudian en la universidad, en el instituto. No basta presentar, amigos, desde mi punto de vista, estas boletas para acreditar este tema del arraigo familiar, sino nosotros tenemos que acreditar. Si mis hijos están estudiando en la universidad y yo y mi esposa me hago cargo de esa educación de mis hijos, tenemos que presentar un documento. Y presentar un documento, en este caso sería pues una declaración jurada de marido y mujer, como bien lo señala el Código Civil, señalando que ambos nos hacemos responsables de la educación de nuestros hijos a la fecha y que nosotros somos los encargados de pagar esta deuda, por ejemplo, ¿no? Si está estudiando en la universidad, en el instituto. Porque si solamente llevamos la planilla de descuentos, fácil, Fiscalía va a decir eso no acredita nada. ¿Por qué? Porque pues como ya son mayores de edad, no se sabe si los hijos son los mismos que se pagan la educación. Por ejemplo, en este caso normalmente lo que la defensa lleva es la boleta, ¿no? Boleta de pago de la universidad, boleta de pago del instituto. Y eso no va a acreditar, amigos. Tienen que llevar un documento idóneo. Y como voy a mencionar, en este caso sería la boleta más la declaración jurada de los hijos, de la esposa, que englobe y que diga, en este caso, la obligación es de ambos, ¿no? Entonces, esos son, desde mi punto de vista, los arraigos de calidad que podría tomar, si bien lo considera la defensa, es mi opinión, no estoy imponiendo, si quieren lo acogen, si no, no, pero desde mi punto de vista es así. En ese sentido, ahora bien, el tema de la proporcionalidad de la medida y los demás presupuestos que ya se mencionan en la sentencia casatoria, ya no lo voy a explicar, seguro que ya lo explicó muy bien el doctor Almanza. Ahora vamos al tema del caso práctico, ¿no? El otro tema, antes de irme al tema del caso práctico. Para el tema de la prisión preventiva, hoy en día se exige sospecha grave, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esto no hay que olvidar. Esta sentencia plenaria 1/2017, Corte Suprema de Justicia del 11 de octubre de 2017, ¿correcto? Esto ha nacido a raíz de esta sentencia casatoria de Arequipa sobre un tema de lavado de activos, pero aquí se requiere sospecha grave. Muy bien. Entonces, señalado esta parte, voy a cerrar esta diapositiva y nos vamos a la segunda parte. A ver.
Edwin, ¿lo puedes poner solamente para los chicos que están dentro del grupo, este tema del modelo? Sí, doctor, en eso estoy ahorita Por bien. favor, esto que Hasta nos aquí, haga. claro, sí, en estos momentos, como estamos en una transmisión en vivo por la parte teórica, vamos a dejar de compartir a través de la plataforma de Facebook, puesto que ese es un método práctico y es aquí donde necesitamos la privacidad de cada uno de los participantes en poder desenvolverse. Para ello, si es que alguno de los que están conectados en la transmisión en vivo desea ser parte de este diplomado, aún tiene la opción de poder inscribirse. Solamente déjenos un mensaje al WhatsApp al 950-294-302 para poder tener la información. Entonces, en esos momentos, agradecemos a todos los que nos están mirando en la red social de Facebook, en la transmisión. Y bueno, esperen los próximos eventos, puesto que de aquí en adelante ya dejaremos de compartir. Bueno, dejaremos de compartir los eventos, salvo de que sea por solicitud de ustedes mismos. A la mayor difusión. Muchas gracias a los que nos acompañaron en Facebook y que tengan una buena noche. Buen fin de semana.